Noticias contra reloj en Blue Radio. 5:30 a.m, actualizamos las noticias en Blue Radio. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que es inminente el alza del precio de la CPM y que el galón sería reajustado en 6.000 pesos entre este año y el próximo año. Se conoció que en las últimas horas el ministro de Hacienda se reunió a puerta cerrada con los gremios del sector de transporte y al no llegar a un acuerdo no descartó que en agosto suba el galón de la CPM en 3.000 pesos y el próximo año en los otros 3.000. Sigue la escalada violenta de las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. Ahora lanzaron un dron con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Argelia, donde varios niños estaban jugando. El saldo del ataque de este grupo ilegal deja un niño muerto y 6 personas más heridas. Entre tanto, sigue la crisis humanitaria en el departamento de Arauca, en zona rural de Puerto Rondón y Tame, por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. En las últimas horas se confirmó el secuestro de al menos 17 personas, entre ellas 3 menores de edad, al parecer por la guerrilla del ELN. El desplazamiento de la población civil continúa en esta región del país. Nacer Cruz, secretario de Gobierno del departamento de Arauca, pidió a los grupos al margen de la ley respetar las normas humanitarias y excluir a la población civil de los enfrentamientos. No para el escándalo en la Unidad Nacional de Protección tras la captura de 6 disidentes de las FARC que se movilizaban en una caravana que transportaban en Antioquia a otros cabecillas que están en negociaciones de paz con el gobierno nacional. Entre los capturados por la Fiscalía están alias Firu, cabecilla del Frente 36 de las disidencias que opera en Antioquia, alias Ramiro, jefe del Frente 18 de las disidencias, quien hace parte de la mesa de negociación, y alias El Boyaco, jefe del bloque Jorge Briceño, y alias Erika, quien hizo parte de la mesa de negociación. Sin embargo, la Fiscalía informó que dejará libres a 3 de los 6 disidentes de las FARC capturados mientras se desplazaban por carreteras en Antioquia. Las autoridades encontraron en su poder 2 pistolas 9 milímetros, municiones, celulares, memorias USB y 100 millones de pesos en efectivo. Sobre esta polémica, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, atribuyó la responsabilidad a quienes estaban coordinando el esquema de seguridad, pero no se refirió a la permisividad del resto de cabecillas de las disidencias de las FARC. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó como inaceptable que un esquema de protección que el gobierno está garantizando para una negociación de paz se le dé un uso indebido. Desde Cartagena, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que se vienen cambios tácticos en las fuerzas militares. El mandatario reiteró que el ejército debe ser más rápido y eficaz para acorralar a las fuerzas que no quieren la paz en el país. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, descartó la constituyente, el fast track y la reelección presidencial en este nuevo periodo de sesiones legislativas. Aseguró que el gobierno se concentrará en su agenda de reformas sociales, en un paquete de normas para el acuerdo de paz y también en propuestas para la reactivación económica. Con 12 votos, el senador Ariel Ávila fue elegido presidente de la Comisión Primera del Senado. El senador del Partido Liberal, Juan Pablo Gallo, fue elegido presidente de la Comisión Tercera de esta célula legislativa. La Cancillería llamó al país al embajador ante la FAO, Armando Benedetti, para abrir un proceso disciplinario luego de que su esposa, Adelina Guerrero, denunciara que fue víctima de una agresión durante un viaje a Madrid. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Estás escuchando Mañanas Blue.
Buenos días, bienvenidos. 5 de la mañana, 35 minutos. Para quienes despiertan a esta hora, aquí estamos desde Mañanas Blue. Es un gusto saludarlos. Hace frío, la temperatura es de 9 grados centígrados. Hoy es 24 de julio. Hoy es natalicio de Simón Bolívar, es festivo en Venezuela. Estamos a 4 días de las elecciones presidenciales. Ya les voy a contar de la muy impresionante manifestación de ayer en el estado Zulia. Están cerrando campaña, estado por estado, y lo de ayer fue una de las más impresionantes, con María Corina Machado, por supuesto, a la cabeza. Reunieron allí muchos millones de personas. Las noticias de Colombia y el mundo también a esta hora. Temas de conversación en las redes sociales. María Camila Orozco. Néstor, buenos días. Yo le voy a hablar de temas más amables, por supuesto. La gran tendencia, sin lugar a dudas, es la bichota, es Karol G. Por la cuarta fecha en el Bernabéu, Néstor, completamente vendido y con historia para la colombiana, que logró completar no solo 4 fechas, Néstor, sino, acuérdese que había prometido la transmisión en vivo de su último concierto. Más de 1 millón de personas se conectaron en este concierto, que para los colombianos comenzó a las 5 de la tarde, con varias sorpresas, porque la bichota terminó este concierto como arrancó la gira Mañana será bonito. Sorprendió a los espectadores con su cabellera, con su pelo habitual azul. ¿Se acuerda cómo había comenzado? Ella como una sirenita con el pelo azul. Allí comenzó para sorpresa de los espectadores. Pero usualmente lo tiene rojito, usualmente rosado. Lo tiene rojo, tirando a rosadito. O sea, la gran noticia es que Karol G salió con el pelo azul, no con el pelo rosado. Muy bien. Para los espectadores, esa fue una gran sorpresa. Así comenzó el concierto. Qué cosa maravillosa. Luego termina con su pelito rojo, pero lo impactante, Néstor, fue el discurso que se echó Karol G al final. Muy conmovedor. No se presentó Shakira, ¿verdad? No se presentó Shakira. Todos estaban esperando. Todos estaban esperando a Shakira para que interpretara TQG. Muchas sorpresas. El discurso subió a la tarima a varios de sus fans, pero además subió a Iker, que fue el niño con el que hizo el video anunciando el fin de su gira. Todo alrededor de la bichota, una gran sorpresa. Ya les voy a contar desde Madrid detalles del último concierto, de los 4. Todos llenos, casi o más de 250,000 personas. Es la artista más taquillera hoy en el mundo, Karol G. Mucho más que Taylor Swift, mucho más que Shakira. No tiene ninguna comparación. Karol G, no como un fenómeno colombiano, es un fenómeno en el mundo entero. Un fenómeno en el mundo entero, entre otras cosas, contra todo pronóstico, porque no, y ella lo dice, ¿no? A pesar de que la gente no crea, usted hágale, es la expresión que utiliza la bichota, que sí se puede soñar. Pero para que usted vea cómo, Néstor, se mueven las tendencias, Karol G es la principal tendencia. La segunda, también en Colombia, pero también en España, es Armando Benedetti, por cuenta del escándalo que revelamos aquí en Blue Radio, el episodio con su esposa de violencia intrafamiliar, toda una novela alrededor de lo que ocurrió allí en Madrid con Adelina Guerrero, al quienes las redes sociales, internautas de derecha, incluso de izquierda, Néstor, están rechazando esta violencia, criticando al embajador ante la FAO, Armando Benedetti, por la misoginia, por el maltrato. Bueno, es mucho más allá de misoginia. Pero fíjese que muchos se preguntan. Es un tema de violencia. Él es embajador en Roma desde hace 5 meses, pidió vacaciones, se fue para Madrid, la Cancillería le da el permiso, le paga unos viáticos y en Madrid le pega, agrede a su esposa. La Cancillería lo llama a Colombia, tendrá que venir a responder. Sí. De esta me parece que no se va a librar tan fácil el señor embajador. Hacia Benedetti. allá quería ir, porque esa es la gran pregunta en las redes sociales, si el gobierno Petro va a darle una salida o si Armando Benedetti va a dar un paso al costado, Néstor, porque lo feo de esta película, sí, el maltrato y la violencia, pero la información que está circulando en medios en España sobre un cuchillo que aparentemente habría sacado Armando Benedetti, le está dando la vuelta en las redes sociales sobre el cuchillo, para qué iba a hacer con el cuchillo, y si es cierta la versión de que le sacó un cuchillo a su esposa delante de sus familiares. Vamos, María Camila, gracias. 5 de la mañana, 40 minutos. Vamos a Madrid, porque allí hay muchas noticias. Vamos a comenzar con el tema del histórico concierto de Karol G. Enrique Rodríguez. El histórico de los 4 conciertos. Buenos días, Néstor. Sí, ese fue el último concierto, el de ayer, una gira que terminó tras haber pasado por 25 países. El Santiago Bernabéu, lo hemos dicho en las últimas fechas, lleno 4 veces, nunca nadie lo había conseguido, y veremos si alguien logra conseguirlo o batir ese récord. Hoy los medios de comunicación aquí en España especulan con muchas cosas. Una de ellas es
¿cuánto dinero le va a dejar Karol G al Real Madrid? Hay una coincidencia general en que serán, atentos a esta cifra, unos 18 millones de euros los que se va a embolsar el club blanco. Es decir, el doble de lo que se embolsaron por las 2 fechas con las que tocó Taylor Swift hace aproximadamente un mes y medio, aquí también en el mismo lugar, en el Coliseo Blanco. Fue un concierto seguramente donde algunos se decepcionaron porque no hubo esa aparición que nunca estuvo anunciada, porque lo cierto es que todas esas apariciones o todo lo que se decía sobre que podía haber un gran fin de fiesta fue algo que salió de los medios de comunicación, pero que la propia Karol G nunca puso sobre la mesa. Algunos esperaban a Shakira, algunos esperaban al Fercho, pero ninguna de esas presencias se produjo en el escenario, pero en todo caso fue un concierto memorable. Eso sí, quienes estuvieron anoche en el Santiago Bernabéu dicen que lo que sí hizo fue mucho calor. Fue una noche muy calurosa anoche en Madrid y el Santiago Bernabéu parece estar preparado para tener conciertos cuando haga frío, para que no haga frío allí dentro, pero si hace calor en el exterior se vuelve el escenario enormemente caluroso. Hablaban ustedes de la despedida, de cómo se despidió de los fans. Así se despidió Karol G del público de Madrid. Crean usted, a todos nos dieron una vida para que usted viva la suya con sus gustos, con sus creencias, respete la vida del otro también. Crean usted, trabaje en sus sueños, no escuche mucho lo que tienen para decirle, porque probablemente al otro no se le ocurran esas ideas geniales que usted sí tiene. Gracias por todo el amor que me regalan, me llenan el cura demasiado. Prometo trabajar más cada día para retribuirles el amor tan grande que me hacen sentir. Bueno, pues esa era Karol G despidiéndose de un público que estaba completamente entregado, batiendo todos los récords. También se habla de aquí en España de un incidente que se produjo al terminar ese concierto. Un hombre ha resultado gravemente herido como consecuencia de una pelea que se produjo en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu. Un hombre de 42 años se debate entre la vida y la muerte después de haberse golpeado la cabeza tras una pelea, como digo, que se produjo en las inmediaciones del propio Santiago Bernabéu. También se destaca hoy ese dato aquí en España, Néstor. Enrique, la vi muy conmovida a ella. Veo que la transmisión en YouTube del último concierto, con cerró la gira. Anoche estaban conectados más de 1 millón de personas en todo el mundo, que también es un récord, por supuesto, en el concierto de Karol G. Lloró y lloró inconsolablemente, ¿no? Sí, pero es que no es para menos. Es decir, estamos hablando de una gira que ha recorrido medio mundo con decenas de conciertos, 25 países, más de 90 conciertos. Evidentemente era el fin de fiesta necesario, y lo que venimos diciendo en los últimos días, si hubiera prolongado los conciertos, si hoy, mañana y pasado se hubieran seguido celebrando los conciertos, no tengo ninguna prueba y ninguna duda que esos conciertos iban a estar, como se dice aquí en España, hasta la bandera, Néstor. Sí, se entiende. Gracias, Enrique. 5 de la mañana, 43 minutos. La otra noticia, la gran noticia en Colombia, ha sido la revelación ayer aquí en Mañanas Blue de los líos judiciales del embajador de Colombia, Armando Benedetti, que se metió él solito en un tema de violencia con su esposa. Termina él reconociéndolo en un Twitter, que lo había negado al principio, diciendo que el caso está en manos de un tribunal español, que está en proceso de divorcio. El mismo caso lleva a quien es su todavía esposa, Adelina Guerrero, a decir y a denunciar el maltrato en varios trinos que ella ha puesto en los últimos días en redes sociales. La Cancillería investiga el incidente y alista, por supuesto, la respectiva sanción. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. Armando Benedetti, ficha clave en la campaña presidencial y hoy embajador ante la FAO, deberá regresar lo más pronto posible al país para enfrentar el proceso disciplinario que la Cancillería iniciará en su contra luego de que su esposa, Adelina Guerrero, denunciara que fue víctima de una agresión durante un viaje a Madrid el pasado 30 de junio, según recordemos reveló Blue Radio. La Cancillería lo convocó a que se presente en el término de la distancia, es decir, el plazo es el tiempo que le tome viajar de Roma a Bogotá, esto luego de que fueran notificados oficialmente del caso por parte de la Embajada de España. La denuncia, según reveló el medio El País, reseñó que la policía de Madrid ese 30 de junio recibió una alerta de violencia dentro de un apartamento en un barrio de clase alta y cuando los agentes llegaron, Adelina Guerrero contó que su esposo había tomado un cuchillo y la había amenazado cortándole ropa. Benedetti no fue detenido en ese momento porque
porque no estaba en flagrancia y porque este se escudó en su inmunidad diplomática. Por eso solamente tomaron la declaración de ella y dejaron la investigación abierta. Por ahora, Benedetti se mantiene en la misma publicación que hizo en redes sociales, en la que asegura que lo dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España, y además reveló que está en proceso de divorcio y por eso prefería mantener todo en la esfera privada. Por su parte, la Asociación Diplomática y Consular de Colombia rechazó este comportamiento de alguien que representa al país en el exterior y le pidió al gobierno celeridad en la investigación porque se trata de un caso de violencia de género. Le dice que la política exterior feminista debe aplicarse tanto afuera y en casa. Valentina Herrera, Blue Radio. Valentina, gracias. Si el caso de Benedetti nos escandaliza a todos, porque es el representante de Colombia ante el mundo, imagínense a un profesional de carrera ver que no los nombran a ellos y nombran a un embajador de estas características. 5:46 a.m, mucha atención para quienes tienen vehículos a diésel. Este es el famoso ACPM en Colombia. El ministro de Hacienda anuncia que subirá 6.000 pesos en 2 golpes. Uno vendría el próximo mes de agosto, va a subir 3.000 pesos. Hoy el diésel ronda alrededor de 9.000 pesos, lo quieren llevar casi a 15.000. Va a subir 3.000 pesos en agosto y 3.000 pesos el año entrante. Las finanzas públicas, dice el ministro de Hacienda, no aguantan más subsidios. Lo anuncia en un foro de conversaciones con los gremios económicos y con los transportadores. Hay una brecha por cubrir de 6.000 pesos que tenemos que cerrar entre este y el próximo año, porque es insostenible seguir pagando este déficit cuando estamos pagando la otra deuda. Entonces estamos pagando ¿cuántas deudas? Entonces, si lo miramos en esto es lo que tenemos. Este es una deuda que tiene el país, pero que no está considerada deuda pública. Y no lo han hecho, no han subido el diésel o el ACPM, como usted lo quiera llamar, por el temor a que los transportadores hagan paros y hagan bloqueos y hagan movilizaciones, pero ya parece inevitable teniendo en cuenta el bajísimo recaudo y la crisis económica, especialmente ahora que el gobierno anuncia que viene otra reforma tributaria o que lo intentará. En ese mismo foro, el presidente de los empresarios de la ANDI, Bruce McMaster. En Colombia no pudiera esperarse que fuera, digamos, para bajar impuestos. Nadie creería realmente en sano juicio que en Colombia se van a bajar los impuestos como resultado de una reforma tributaria, mucho menos cuando tenemos en este momento una situación fiscal compleja, apretada, realmente con grandes afugias. No estuvo en este foro en representación del gobierno el presidente Petro, pero mandó a Laura Sarabia, que es la jefe del departamento de la presidencia, del departamento administrativo, el famoso DAPRE, y con ella mandó decir el presidente que él ve al sector privado como un aliado. Esto es lo que dijo Laura Sarabia. Y parte tienen, y con el ministro podemos decir fielmente que tienen un presidente que considera al sector privado un aliado. Y eso él lo ha dicho, se ha sentado con varios de ustedes en varias oportunidades que ha tenido en conversaciones, incluso contigo, Bruce, ha establecido eso. Obviamente hay diferencias, eso no quiere decir que las relaciones vayan a ser perfectas, pero como he tenido la el aliado del sector privado del presidente Petro se abstuvo de sancionar la ley que revivía los días sin IVA, una ley aprobada por el Congreso que él objetó por razones de inconstitucionalidad y de inconveniencia. Javier Segura. Néstor, buenos días. Como se esperaba, el presidente Gustavo Petro no sancionó el proyecto de ley que establecía los días sin IVA como política de Estado, citando razones de inconstitucionalidad e inconveniencia. Petro objetó el proyecto en su totalidad, que proponía hasta 3 días sin IVA al año para supuestamente proteger el poder adquisitivo de los colombianos y estimular la economía. El proyecto incluía elementos de aseo personal, utensilios de cocina, electrodomésticos, útiles escolares, juguetes, elementos deportivos, entre otros. La objeción, firmada por varios ministros, incluyendo el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, argumenta que el proyecto no incluía el cálculo del impacto fiscal que tendría en las finanzas públicas del país hasta el año 2035 y que sería del orden del 4% del Producto Interno Bruto. Señalan además que el proyecto no concuerda con la realidad económica del país y su articulado tiene problemas en su formulación, lo que genera dudas en su aplicación práctica. Incluso, dice el gobierno, el proyecto viola el principio de igualdad tributaria cuando establece días sin IVA adicionales para
para zonas de frontera. El proyecto fue impulsado por Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y opositor del presidente Gustavo Petro. Javier Segura, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy es festivo en Venezuela, pero igual hay actos de campaña. Estamos a 4 días. La campaña se cierra mañana jueves. El acto más importante ha sido en el estado Zulia, muy cerquita de la frontera con Colombia, una movilización de millones de personas que demuestra el poder de esta María Corina Machado, que no pudo ser candidata, pero el candidato Edmundo González, que puede ganar el próximo domingo si hay elecciones transparentes, anuncia que la va a nombrar en donde ella quiera. Desde Caracas a esta hora, Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día. Impresionante. Esa es sin duda la palabra que podría englobar o resumir lo que fue este cierre de campaña electoral de la oposición al occidente de Venezuela, en la capital del fronterizo estado Zulia, en Maracaibo. Las imágenes muy virales en redes sociales, único medio o único canal para informarse de este tipo de cosas, este tipo de actos aquí en Venezuela, muestran prácticamente a toda la ciudad llenando la 5 de julio, una de las avenidas más importantes que tiene unos 5 kilómetros de longitud con unos 6 metros de ancho. Por lo menos el año 2012, en aquella campaña de Enrique Capriles, no se veía algo así, y hasta allá llegaron tanto Edmundo González Urrutia como María Corina Machado, que tardaron más de 2 horas en cruzar la multitud que los esperaba desde muy temprano. Personas de todos los estratos sociales cuyo anhelo, más allá de que la oposición gane este domingo, es que con ese triunfo puedan volver sus familiares que han migrado en los últimos años. Apoyando aquí a la candidata a presidente, a ver si me puedo comer un sancocho otra vez con mis hijos los domingos y a beberme la cerveza. Entonces me fueron, nomás que quedamos mi esposa y yo. ¿Hasta cuándo mis hijos se han ido del país, mis amigos? Quiero este cambio, ya cayó, queremos paz. Tengo a mi hijo, a mi hermana y a mi hermano fuera. Estuve 7 años fuera de Venezuela. Regresé porque la quiero libre. Aquí estamos a luchar por nuestra Venezuela. Una impresionante movilización, Néstor, que igual dejó al menos 7 detenidos, lo que siempre ocurre, personas encargadas del sonido, de la tarima y la logística, que son presentados en tribunales por trabajar con la oposición. Por cierto, la plataforma unitaria anunció que desde el CNE están retrasando el tema de los testigos electorales. Entre tanto, el chavismo, Nicolás Maduro, también recorriendo el país, estuvo en los llanos y desde allí reiteró que no es mentira que podría venir un baño de sangre si la oposición gana, y le responde al presidente de Brasil diciéndole que se tome una manzanilla si está asustado por sus declaraciones. Yo dije que si la derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla, porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. Y en Venezuela va a triunfar. Recordemos que Lula, Néstor, quien no ha ocultado ciertas diferencias con los últimos meses con el mandatario venezolano, señaló esta semana que el presidente Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda y cuando pierde se va y se prepara para otra elección. Néstor. Gracias, Santiago. Fíjese que Maduro dice allá lo mismo que dice Petro aquí. De la extrema derecha, todo el que se opone le parece seguidor de Hitler o del fascismo. Las 5 de la mañana, 54 minutos. A propósito de movilizaciones, esta mañana se mueven cientos de manifestantes, están bloqueando la entrada del Foreign Office, la Cancillería británica, en protesta al gobierno de Netanyahu. También hay manifestación en Washington en la visita del primer ministro por la guerra de Gaza desde Europa, desde Londres. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Una guerra en Gaza que ya deja 150.000 desplazados en la zona de Khan Yunis, segundo día consecutivo de bombardeos y son más de 140 muertos. Néstor, el hospital de Khan Yunis, el único que sigue funcionando, pide suministros porque no puede entender los cientos de heridos que están llegando allí. Y lo que está ocurriendo en Londres es que manifestantes han ocupado las oficinas del Foreign Office, la entrada, están bloqueando la entrada de los funcionarios y se manifiestan de esta manera.
Libertad para Palestina es lo que gritan, ya son varias decenas los que han sido detenidos, pero lo que está ocurriendo en Washington también ha sido impresionante. Las manifestaciones que se han programado desde el lunes cuando llegó el primer ministro Benjamín Netanyahu, las manifestaciones han sido fundamentalmente frente a su hotel, el Watergate Hotel, donde se han estado manifestando, proyectando la imagen, la fotografía de Benjamín Netanyahu con las palabras "se busca para arresto". Es lo que dicen esas proyecciones, y se espera para hoy a las 2 de la tarde hora de Washington, 1 de la tarde hora de Bogotá, ese discurso ante el Congreso de Benjamín Netanyahu, el cuarto ante las Cámaras Unidas del Congreso norteamericano. No hay ningún otro mandatario en el mundo que haya ido 4 veces a hablar frente al Congreso norteamericano para pedir más ayuda y para alertar sobre el peligro que representa Irán. La verdad es que este era un viaje programado por Benjamín Netanyahu para desafiar al presidente Biden, con quien ha tenido tensiones en el último tiempo, pero ha cambiado el escenario. Se va a entrevistar mañana con el presidente Biden, mañana jueves, y la verdad es que no está él en los titulares fundamentalmente porque la carrera presidencial le está ganando la batalla comunicacional allí en los Estados Unidos. Y las protestas, lo que llama mucho la atención, sobre todo en Israel, es que son judíos los que están protestando, muchos en contra de la guerra que lleva adelante Benjamín Netanyahu en Gaza, Néstor. A punto de completar 10 meses esa guerra. Silvia, gracias. 5 de la mañana, 56 minutos. Bogotá amanece en paz y sin bloqueos. Hoy a las 8 de la mañana se sientan gobierno de Bogotá y taxistas que ayer paralizaron la ciudad, bloquearon muchas vías. El paro terminó a las 6 de la tarde. Intentarán hoy, a partir de esta mañana, un diálogo convocado por el alcalde Carlos Fernando Galán. Hay un resultado pues que tenemos que destacar. Hubo 11 vehículos de taxis afectados porque le rompieron los vidrios. Hubo cerca de 12 vehículos del SITP y Transmilenio sumados, a los cuales les pincharon las llantas. Todos estos temas obviamente van a ser sancionados. Una persona capturada por agredir a una gestora, eso también obviamente va a ser sancionado. Está capturada esta persona. Ahora, nosotros en el marco de la protesta hoy recibimos obviamente la inquietud de algunos de los voceros de ese sector de los taxis, manifestándonos el interés de dialogar. Y siempre... Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Esta es Blue, más que radio. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio.
El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, la Fiscalía anuncia que dejará en libertad a 3 de los disidentes de las FARC que fueron capturados en ese desorden de las camionetas oficiales en el departamento de Antioquia. Son camionetas asignadas por la Unidad Nacional de Protección, camionetas en donde descubrieron de todo. Todos los delitos en 7 camionetas. Llevaban armas, llevaban municiones, llevaban oro, joyas, más de 100 millones de pesos en efectivo, computadores, memorias USB e inclusive teléfonos satelitales. Pero lo que es peor, iban allí a bordo de esos carros asignados por el Estado, pagados por el Estado, con escoltas del Estado, iban delincuentes que no tenían salvoconducto, que son o eran buscados por la justicia colombiana. En 7 camionetas de esta Unidad Nacional de Protección iban 18 disidentes de las FARC, entre ellos Calarcá, que es el jefe máximo, y 11 conductores escoltas que en la teoría deberían haber impedido esa inmensa cadena de irregularidades. No lo impidieron porque son de una división especializada de la unidad de protección, quiere decir son de confianza de estos disidentes, es decir, son personas posiblemente también con nexos con esas viejas FARC. El presidente Petro acaba de publicar en su cuenta de X un mensaje en el que dice que las disidencias son una federación de frentes ilegales, explicando que los que tienen salvoconducto, a quienes le levantaron la orden de captura, pueden moverse y pueden utilizar los carros oficiales, y es cierto. El problema es que en esos carros, en los del desorden de Antioquia, iban muchos delincuentes a quienes no le han levantado las órdenes de captura. Van a ser acusados de porte ilegal de armas, van a tener que explicar de dónde sacan la plata, de dónde sacan el oro. Ese, un pequeño gran retrato del mundo de la delincuencia en Colombia. Los 4 disidentes prófugos de la justicia que tienen orden de captura vigente iban prácticamente de paseos, muy cómodos ellos en carro oficial, muy cómodos con escolta oficial. Es el más peligroso, el símbolo de esos delincuentes es un tal Firu, cabecilla del Frente 36, requerido por 8 delitos que van desde terrorismo, homicidio agravado, uso de material de uso privativo de las fuerzas militares, pero además de eso, de crímenes contra líderes sociales. Y al lado de Firu encontraron a otros disidentes buscados también por la justicia. Por ejemplo, Boyaco, jefe de las disidencias al sur del país, María Alejandra Ojeda, que es la novia de Calarcá, iban de luna de miel, Diana Carolina Rey, Erika Castro, que estuvo en la primera fase de negociación de paz. En fin, muchos de estos señores que estaban unos cobijados por el levantamiento de órdenes de captura, la mayoría no. Ese Firu, el que iba tan campante en la camioneta y con escoltas por las carreteras del país, es un francotirador y un experto en explosivos. Hace 20 días mandó instalar él un campo minado en Valdivia y ahora iba protegido increíblemente por el Estado. Vamos a contarles las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección, vamos a contarles lo que dice el jefe del equipo negociador y de una declaración anoche del ministro de Defensa hablando de este desorden. Por el momento, los procesados están en un batallón en Bello, en Antioquia. La Fiscalía los llevará a Medellín para llevarlos ante un juez de control de garantías. Quedarán en libertad unos, otros seguirán detenidos y otros seguirán el paseo. En segundos, también la historia de otros disidentes de las FARC, el ataque en el departamento del Cauca, en el Plateado, en donde lanzaron bombas contra un campo de fútbol, una cancha sintética, en donde mataron a un niño, que retrata, por otro lado, los horrores de la guerra de estos disidentes. Estos son los de Iván Calarcá, que atacaron en el departamento de Argelia. Y fuera de todo, hay 17 personas secuestradas en el departamento de Arauca, en 3 veredas, en Puerto Rondón, en Tame,
allí en Arauca, en enfrentamientos entre disidentes de las FARC y la guerrilla, estos del ELN. Antes de viajar a París, a la ceremonia de los Olímpicos, que será pasado mañana, sin hacer ninguna referencia a los disidentes, con orden de captura, con escoltas y con el tema de la muerte de un niño con los explosivos, el presidente Petro habló en la Escuela Naval de Cadetes en Cartagena y anticipó que venían cambios de carácter estratégico en la guerra con estos disidentes, con los de Iván Mordisco, diferentes a los de Marcos Calarcá, que son los del departamento de Antioquia. La situación es tan grave en el orden público de Colombia que el propio canciller Luis Gilberto Murillo tuvo que salir a pedir perdón a los grupos armados ilegales que por favor hagan un cese al fuego entre ellos ante el incremento de la violencia en el Pacífico y el temor de que eso afecte la COP16, cuya agenda fue presentada en las últimas horas en Cali. El canciller, al que no le sobran líos a propósito en el mundo de la diplomacia, fue llamado a consultas. El embajador ante la FAO, Armando Benedetti, célebre en estas últimas horas, le van a abrir un proceso disciplinario porque su esposa, Adelina Guerrero, con quien se está divorciando, denunció que fue víctima de una agresión, machismo puro y duro, violencia de género. Benedetti le sacó un cuchillo, lo llevó a un proceso judicial. La justicia española, estaban en Madrid. Benedetti lleva apenas 5 meses en el cargo, es embajador de Colombia ante la FAO en Roma, pidió vacaciones, se fue a Madrid y allí agredió a su esposa. Lío que le podría costar el puesto. En eso está la Cancillería colombiana, a ver si de esta también se salva Benedetti, que logró sobrevivir a los insultos a Laura Sarabia. No tiene muchos amigos ni en la izquierda ni el gobierno al que representa. Les voy a hablar de la gran noticia económica del día, que es el anuncio del ministro de Hacienda, que dice que subirá 6.000 pesos el galón de ACPM, 3.000 el próximo mes de agosto, 3.000 el año entrante, dice el ministro Bonilla, que no aguantan las finanzas públicas. Lo dijo en un foro con empresarios y con transportadores. Y a propósito de transportadores, les contaré del levantamiento del paro de taxistas que había comenzado hace 24 horas, que generó problemas de movilidad por todo el país y que finalmente intentarán resolver hoy a punta de diálogo. A las 8 de la mañana está prevista una negociación entre el gobierno de Bogotá y los taxistas, aunque la solución depende en realidad es del gobierno nacional. Los bloqueos terminaron ayer, con el alba terminando la tarde, y esta mañana la situación es de tranquilidad, no solo en Bogotá, sino en buena parte del país en donde hubo problemas. Son las 6 de la mañana, 7 minutos, estamos a 4 días de las elecciones en Venezuela. Les contaré de los recientes insultos y amenazas del presidente Nicolás Maduro. Parece un presidente desesperado, cada vez retando más, amenazando con paz o sangre en caso de que él pierda. Y por otro lado, las imágenes casi poéticas de esta María Corina Machado, que no es la candidata, pero que sigue llenando las calles. Las de ayer, más de 1 millón de personas en el Zulia, cerca de la frontera, en los comienzos de cierre de campaña. Cerrarán campaña estado por estado. Hoy es festivo en Venezuela porque es el natalicio de Simón Bolívar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer. Tenemos muchas historias para compartir con ustedes. Les hablaré de la otra mujer muy exitosa en la política, que es Kamala Harris. Ya prácticamente llegó al mínimo de votos, ya tiene los 1.930 delegados que necesita. Es un hecho que será el reemplazo de Joe Biden y ya se porta como candidata, atacando muy fuertemente al expresidente Donald Trump. 6 de la mañana, 8 minutos. Bienvenidos, aquí están las noticias. El resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Los 7 vehículos en los que se movilizaban 18 hombres del grupo armado ilegal con 11 escoltas de la Unidad Nacional de Protección, es decir, 29 personas que se movilizaban en esta caravana. Así se pronunciaba el ministro de Defensa Iván Velásquez ante este nuevo escándalo en la Unidad Nacional de Protección tras la captura de 6 disidentes de las FARC que se movilizaban en una caravana que transportaba en Antioquia a otros cabecillas que están en negociaciones con el gobierno nacional. Entre los capturados se encuentra alias Firu, quien viajaba en la caravana con otros 2 cabecillas del
del Estado Mayor Central de las FARC, entre ellos Alexander Díaz Mendoza, alias Calarca, quien era el segundo al mando de esta estructura, y Erlison Echavarría Escobar, alias Ramiro, líder del Frente 18. Se encontraron 2 pistolas 9 milímetros, un proveedor, 11 cartuchos, hasta el momento 100 millones de pesos en efectivo. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, atribuyó inicialmente la responsabilidad a quienes estaban coordinando el esquema de seguridad, pero no se refirió a la permisividad de los cabecillas de las disidencias. Los escoltas o la persona que iba coordinando el esquema ha debido ver que no hacen parte del listado de protegidos, no podían subir a los vehículos, pero en los vehículos de la ANP no se deben llevar ese tipo de cosas, ni armas, ni drogas, ni pertrechos, ni municiones, ni nada de eso. André Avendaño, alias André, líder de las disidencias en las negociaciones con el gobierno nacional, afirmó que los miembros de su caravana en la vía Medellín-Anorí forman parte de la mesa de diálogos y han solicitado la suspensión de las órdenes de captura. Si presentan inconvenientes jurídicos es producto de la falta de voluntad política y jurídica del gobierno nacional, ya que desde el pasado 17 de mayo del año en curso enviamos a la oficina del Alto Comisionado para la Paz la solicitud de levantamiento de órdenes de captura, del cual anexamos documento como soporte. De los disidentes que fueron capturados anoche por orden de la Fiscalía quedarían en libertad alias Ramiro, alias Urias Perdomo y alias Oliver González, pues son quienes tienen orden de captura suspendida por petición del gobierno nacional. Y sobre esta polémica se pronunció Camilo González Pozo, jefe negociador del gobierno para el diálogo de paz con las disidencias de las FARC. Esperamos que esto se supere rápidamente, de modo que no se convierta en un obstáculo mayor para el funcionamiento de la mesa y podamos cumplir. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Pero lo grave, señor presidente, es por qué andan en camionetas financiadas con el presupuesto nacional. Además, no querían abrir las camionetas. Estuvieron ahí y parecía que lo que estaban esperando es que hubiera un levantamiento express de la orden de captura para que lo pudieran liberar. Sigue la escalada violenta de las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. Ahora lanzaron un dron con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Argelia, donde varios niños estaban jugando. El saldo del ataque deja un niño muerto y 6 personas más heridas. El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca. Esto con un objetivo muy importante: lograr generar una gran azonada que permita a la población civil retirar a nuestras unidades del ejército que tanto daño le han venido causando a sus estructuras en los últimos días. En Arauca buscan a 17 personas que fueron secuestradas. 3 de ellas son menores de edad. El ELN delinque en Puerto Rondón, zona de donde se los llevaron. El alcalde del municipio, Arley Gallardo. Hay un promedio de 17 personas, hay 8 personas desaparecidas y hay una parte de ellos que está retenida en el sector, en estas veredas, que no nos dejan salir. Hasta el momento lo que han dicho es que son grupos del ELN. Desde la Asamblea de Arauca pidieron medidas para detener la violencia en este departamento. El llamado al gobierno nacional, al alto comisionado para la paz, el señor Oti Patiño, para que haga presencia de manera urgente en el departamento de Arauca. Desde Cartagena, en la ceremonia de los 201 años de la Armada Nacional, el presidente Gustavo Petro destacó el papel de las fuerzas militares en la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico en el país. Ese cambio táctico entonces tiene que ver con ello, cómo el ejército puede ser más rápido y eficaz en lo que le corresponde para acorralar fuerzas que no quieren la paz en Colombia. La Cancillería colombiana llamó al país al embajador ante la FAO, Armando Benedetti, para iniciar un proceso disciplinario en su contra, luego de que su esposa, Adelina Guerrero, denunciara que fue víctima de una agresión machista y de violencia de género durante un viaje a Madrid el pasado 30 de junio. Benedetti tendrá que presentarse de inmediato en Colombia, mientras que la Asociación Diplomática y Consular del país calificó estas actitudes como algo inaceptable y celebró el inicio de la investigación. Ya hay reacciones políticas. Para la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, Benedetti debe renunciar. Aquí lo que esperamos de este gobierno, que prometió que el cambio era con las mujeres, es que por supuesto no sea cómplice de estos hechos. Desde la bancada de gobierno, la senadora María José Pizarro. En el hecho de comprobarse que esto sería cierto, pues mi rechazo contundente, porque además las violencias basadas en género en el pacto histórico no tienen cabida. Miles de personas llegando tarde a su trabajo, taxis pinchados, vehículos de transporte destruidos e interminables trancones dejó la nueva protesta de un grupo de taxistas en Bogotá. Terrible, caminar, bloqueos por todos lados, Transmilenio no está trabajando, los alimentadores no están trabajando. Para todos es una tortura. Es complejo para
toda la ciudadanía, eso es muy complejo, pero bueno, nos toca hacer de tripas corazón. Al final de la jornada fueron 11 taxis vandalizados en Bogotá, también 12 vehículos del SITP y Transmilenio a los que algunos les pincharon las llantas y una persona capturada por agredir a una gestora de la alcaldía, así lo confirmó el mandatario Carlos Fernando Galán. Y nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo, pero en medio de esta situación no puede haber diálogo. En medio de las vías de hecho no va a haber diálogo. En Cali los taxistas aseguran que hasta no ser atendidos por Alejandro Eder, alcalde local, no se irán del lugar. El centro administrativo municipal fue el epicentro del encuentro final de los 5 puntos, donde fueron convocados los miembros del gremio de taxistas de Cali. 8 horas se extendió en Cartagena el paro de taxistas que generó bloqueos intermitentes y caos vehicular, especialmente en la zona turística del centro histórico y Boca Grande. El ministro de Hacienda les dijo a los transportadores que es insostenible mantener los subsidios del diésel. El galón tendrá que subir 6.000 pesos. Los primeros 3.000 podrían ser en agosto. No hemos llegado a ningún acuerdo. Está la discusión allí y hay una brecha por cubrir de 6.000 pesos que tenemos que cerrar entre este y el próximo año. Pasaron 5 meses para que la fiscal Luz Adriana Camargo hablara de la investigación de los carrotanques tras varias voces que han expresado una falta de celeridad en las actuaciones de fiscalía, que de momento solo se conocen las imputaciones a Olmedo López, Sneider Pinilla y Luis Eduardo López. En cuanto a los principios de oportunidad, la fiscal Camargo aseguró que esto no significa que vaya a haber impunidad. Esos mismos implicados hablaban de que querían principio de oportunidad con inmunidad total. Ese no es el escenario en el que estamos. Es decir, aquí la fiscalía no está haciendo un papel de concesión graciosa a favor de nadie. Está haciendo una investigación con lo que la ley nos permite. Al ritmo de la canción Libertad de Beyoncé, Kamala Harris llegó a Wisconsin buscando despertar entusiasmo y sin desperdiciar tiempo para atacar a su contraparte. Do we want to live in a country of freedom, compassion and rule of law? Or a country of chaos, fear and hate? ¿Queremos vivir en un país de libertad, compasión y Estado de Derecho? ¿O en un país de caos, miedo y odio? Y aquí está la belleza de este momento. Cada uno de nosotros tiene el poder de responder esa pregunta. Entre tanto, el presidente Joe Biden hoy a las 8 de la noche, hora Washington, dará su esperado discurso desde el despacho Oval con más detalles de su decisión de renunciar a su candidatura. Pues yo lo que quiero es que haya una elección transparente. Lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática. Palabras de Alberto Fernández. Para el exmandatario argentino, muy cercano a Nicolás Maduro y al chavismo, lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática y eso pasa por una elección que sea creíble, elección que es dentro de 4 días. Pese a que la inauguración de los Juegos Olímpicos es en 2 días, las competencias iniciarán hoy. A las 8 de la mañana rodará el balón en el fútbol masculino. España contra Uzbekistán y Argentina versus Marruecos darán inicio a las competencias olímpicas. De igual manera, a las 8:30 de la mañana, con el enfrentamiento entre Australia y Samoa, iniciará el rugby masculino. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle.
Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 19 minutos. En los carros de la Unidad Nacional de Protección, Felipe, buenos días. Buenos días. Iban no 17, sino 18 guerrilleros. Unos a quienes les habían levantado las medidas de aseguramiento, otros que no. Iban 11 conductores, 18 más 11, 29. En 7 carros. Estaban cómodos. 29 personas. 7 por 5. 4 por carro, más o menos. Más o menos. 4 por carro y uno apretadito. No, iban allí, en un carro iban 5. Ah, ok. ¿De acuerdo? Sí. En un carro, Felipe, apretadito, pero en los otros muy cómodos. La novia de Calarcá, los de pronto amigos alias de Erika Calarcá. iba a las piernas de Calarcá, como iban de paseo. Había plata, más de 100 millones de pesos. La situación, Felipe, este es un gran retrato del desorden, de los abusos que se cometen en nombre de la paz. El gobierno les levanta con generosidad las órdenes de captura a algunos de ellos, Calarcá y compañía, pero a otros no. Y meten en esos carros de la Unidad Nacional de Protección armas, con el visto bueno pues de los escoltas, porque usted sabe que los escoltas también terminan siendo amigos de ellos. Meten armas, meten plata en efectivo, meten municiones, meten teléfonos satelitales. Obviamente sistemas de comunicaciones, no para hablar de paz, es lo que yo sospecho. Este es el retrato del desorden alrededor de la paz total. Sí, es que usted bien temprano lo dijo, Néstor. Eso lo que es un desorden total. Nadie controla absolutamente nada. No se sabe por qué esto está pasando, quién dio la orden, quién no dio la orden. Las órdenes de captura, pues de algunos ya estaban ordenadas desde el 4 de julio. Bueno, en fin, el caos total. Una más, Felipe, para el inmenso collar de perlas de lo que pasa en los carros de la Unidad Nacional de Protección, en donde hay narcotráfico, en donde llevan secuestrados, y ahora a los disidentes. Estos, Furi, Calarcá, todos los alias de estos son los que cometen los grandes actos terroristas de Colombia. Ya es escandaloso que estos señores tengan la protección del Estado colombiano. Les levantan la orden de captura, el Estado colombiano les asigna protección, les asigna camionetas y ellos las malutilizan fuera de todo. Son las 6:22 minutos, están en un batallón militar esta mañana cerca de Medellín, en Bello, en donde van a quedar unos en libertad, otros van a quedar detenidos y otros se irán en las mismas camionetas oficiales en las que llegaron desde allí, desde Bello. Alfonso Cárcamo. Néstor, muy buenos días. Sobre las 7 de la mañana de este martes, las carreteras del nordeste de Antioquia perdieron su tranquilidad. Un puesto de control rutinario del ejército en la vereda Potrerito del municipio de Cisneros fue noticia cuando una caravana con 7 camionetas de la Unidad Nacional de Protección fue detenida. En un principio se habló de la presencia en estos vehículos oficiales de varios miembros de las disidencias de las FARC. Sin embargo, corridos los minutos, este rumor se iba a confirmar por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Bueno, lo que conocemos es que en un puesto de control que tenía establecida allí la cuarta brigada del ejército en Porcecito, pues se da con este resultado tan importante que le genera mucho alivio al país, a la seguridad de los colombianos, que le fortalece la moral a la fuerza pública y que es la más clara muestra que cuando ellos pueden actuar, protegen con muchísimo valor a los colombianos y atacan al crimen. Aquí hoy se registran hasta el momento 3 capturas. La noticia se iba a convertir en escándalo cuando se conoció que dentro de los miembros del Estado Mayor Central de las FARC que viajaban en esos carros iban hombres como alias Firu Oleo, comandante del Frente 36 y quien tenía orden de captura vigente por 8 delitos, entre ellos homicidio y terrorismo, y además sería el responsable de la muerte de 6 uniformados del ejército en un campo minado hace varias semanas en el norte de Antioquia. Augusto Rodríguez, director de la UNP, confirmaba la noticia. Cuando han requisado un vehículo, ya hay una captura del señor alias Firu,
fue capturado, que tiene orden de captura, y también se encontraron en una de las camionetas 60 millones de pesos en efectivo. Hasta el momento es lo que me reportan desde el sitio. Al ser requeridos por las tropas, un representante de la comitiva mostró las órdenes de captura suspendidas de sus protegidos, dentro de los cuales también figuraban Erlinson Chavarría Escobar, alias Ramiro, quien lidera el Frente 18, alias Boyaco, líder de las disidencias en el oriente del país, y alias Erika, que supuestamente lleva 15 años en la estructura. En estos vehículos también se movilizaba Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, quien era el segundo al mando de esa estructura y actualmente abandera la facción negociadora. Según Rodríguez, este último es el único junto a alias Andrei que tenía permiso para movilizarse en estos carros. Los camaradas que se trasladan en los vehículos hacen parte de nuestra delegación en la mesa de diálogos que adelantamos con el gobierno nacional. Segundo, si presentan inconvenientes jurídicos es producto de la falta de voluntad política y jurídica del gobierno nacional, ya que desde el pasado 17 de mayo del año en curso enviamos a la oficina del Alto Comisionado para la Paz la solicitud de levantamiento de órdenes de captura, del cual anexamos documento como soporte. Fueron más de 5 horas las que estuvieron detenidos en el mismo punto y siendo apuntados por miembros del ejército. Desde las camionetas, miembros de las disidencias mostraban inconformidad por el operativo. A eso de la 1:30 de la tarde, una orden de la Fiscalía dio el aval para que estas personas y los vehículos fueran verificados en el batallón Pedronero Espina de Bello, donde llegaron fuertemente escoltados. Una vez todos en el batallón, fueron confirmándose las capturas de los miembros disidentes no autorizados de viajar en los carros oficiales como si se tratara de un boletín electoral. La primera fue la de alias Firu y después alias Erika, Boyaco, alias Urias Perdomo, Oliver González, María Alejandra Ojeda y Ramiro. Lo cierto es que dentro de los vehículos inspeccionados fueron encontradas 2 pistolas, mecheros, un teléfono satelital, celulares y hasta oro. Por otro lado, este episodio deja muchas preguntas y pocas respuestas entre analistas. ¿Por qué un disidente con orden de captura iba en el vehículo? ¿Hay violación del cese al fuego? ¿Tendrá esto impacto en la mesa de diálogos? Informó desde Medellín Alfonso Cárcamo para Blue Radio. Alfonso, gracias. 6 de la mañana, 26 minutos. Felipe, una larguísima lista de preguntas que todavía no se responden. Agréguele cada segundo agréguele, Felipe, una pregunta. La mía, ¿de dónde sacan estos disidentes de las FARC esos fajos de billetes, por ejemplo? Sospecho que no son negocios lícitos, ¿no? No, posiblemente del narcotráfico o del secuestro. Y minería ilegal, porque alias Firu es experto y es el líder de la minería ilegal en Antioquia. O pregúntese, Felipe, ¿para qué quieren esos señores disidentes de las FARC los teléfonos satelitales, el teléfono satelital, para comunicarse con qué? Sospecho. Para delinquir, Felipe, si ser interceptados. Sí. Felipe, y pregúntese por qué los escoltas de la Unidad Nacional de Protección aquí no dijeron nada. A ver si el sindicato de la Unidad Nacional de Protección tiene algo que decir. Como usted sabe, los escoltas en teoría son de confianza del protegido. Aquí la pregunta es si los escoltas que permitieron este desorden, pagados por el Estado colombiano, si esos escoltas estaban al tanto de toda la cadena de delitos que se estaban cometiendo dentro de esos carros. Carros que, sobra decir, Felipe, son pagados por nosotros, no por todos, plática pública. Sí, falta todavía, a esta historia le falta una parte, Néstor. Sí. Y falta el desenlace, falta conocer las consecuencias que va a tener esto, porque además Calarcá, en teoría, es el que está metido en el proceso de paz del presidente Petro. Este es el disciplinado. El que no es disciplinado, el que no cumple, es Iván Mordisco. Iván Mordisco, en el otro lado, estos venían del Catatumbo, iban para Antioquia. Iván Mordisco opera en el Cauca y al otro lado estaba lanzando bombas, drones con explosivos sobre una cancha de fútbol. Mató sin ningún pudor a un niño. Hay 6 personas heridas en ese otro desorden de los que están metidos en el proceso y de los que no están metidos. Atacaron a la población civil sin ningún pudor en el Plateado, municipio de Argelia, en el departamento del Cauca. Hugo Mario Palomar. Néstor, eran aproximadamente las 6:30 de la tarde cuando los habitantes del Plateado, zona rural del municipio de Argelia, Cauca, se reunieron como de costumbre en la única cancha sintética del corregimiento. Allí una multitud, incluyendo varios niños, veían y jugaban al fútbol, una de las pocas actividades que sirve de distracción a esta población campesina golpeada por la violencia. En ese momento, las disidencias de las FARC, las disidencias que lidera alias Iván Mordisco, lanzaron un explosivo que cayó en medio
apoyo de la población civil. El Frente Carlos Patiño del llamado Estado Mayor Central utilizó un dron para sobrevolar el corregimiento, y cuando el dron estaba sobre la cancha de fútbol soltó la granada que al caer explotó, causando la muerte a Dylan Camilo, un niño de apenas 10 años de edad. Otras 6 personas resultaron heridas de gravedad. Hubo caos, hubo angustia en el Plateado, como se ve en algunos videos grabados por la comunidad. Algunas personas salieron corriendo para refugiarse en las viviendas del pueblo, otros para auxiliar y llevar a los heridos hasta un centro de salud. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Plateado, Kevin Arcos. En este momento los combates siguen, pero pues ahorita la prioridad es atender ahorita a estos heridos que están ahí en el corregimiento de Plateado. También pues hacemos énfasis en que, digamos, el puesto de salud solamente cuenta con una ambulancia, no hay personal de salud para atender a todos los heridos. El Ejército Nacional tiene su versión de este hecho. El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, aseguró que la población civil fue atacada porque se negó a atender la orden de las disidencias para realizar una sonada y expulsar a los militares que se encuentran vigilando el corregimiento. Ante la negativa de la población civil de retirar a las tropas, en el día de hoy, a eso de las 9:20 de la noche, lanzan con un dron con el cual nos han venido atacando durante toda la noche a partir de las 6:30 de la tarde, colocan un dron sobre la cancha sintética que tiene el corregimiento del Plateado y lanzan un explosivo donde al parecer tenemos 6 civiles heridos y un menor de edad muerto. Allí, en la zona rural del municipio de Argelia, se registran enfrentamientos hace más de una semana. La semana pasada fue atacado también con explosivos un hogar infantil de bienestar familiar. Hace algunas horas 5 soldados resultaron heridos en medio de los enfrentamientos que se registran allí, en el Cañón del Micay, que es un corredor estratégico por donde las disidencias sacan la droga del Cauca hacia el Pacífico. Néstor. Hugo Mario, ¿me repite la edad del niño que cayó en ese campo de fútbol? 10 años tenía Dylan Camilo Erazo, la víctima que dejó este ataque con explosivos y con drones contra la población en esa cancha sintética. Muy bien. ¿Esta es la última víctima o la penúltima? Pero es la segunda, Néstor, es la segunda víctima. Niños que son víctimas de la disidencia de las FARC. Quiero que recuerde a Esteban Villafañe, que fue el niño de 10 años que mataron producto del carro bomba cuando el niño iba para su colegio, que también tenía 10 años. Dylan y Esteban Villafañe, que fue en Miranda, en el departamento del Cauca, muertos a manos de la disidencia. Pues muy bien, aplausos para los disidentes de las FARC, cuyo valor es matar niños que están jugando en un campo de fútbol. Son las 6:31 a.m, mucha atención, esta mañana se están conociendo, Felipe, ojo, los primeros detalles de la agresión, la vergüenza de Armando Benedetti, que atacó a su esposa Adelina Guerrero en Madrid. Le crearon una embajada hace 5 meses, se fue para Roma, a los 5 meses pidió vacaciones, en Madrid la agredió física y verbalmente. El caso, por fortuna, no lo atiende la justicia colombiana. La imparcial justicia española están revelando primeros detalles. Sacó cuchillo, Felipe, la gritó. Es una agresión por razones de género que en España es un poquito más severa la acusación que en Colombia. Sí, y la verdad es que no es la primera vez que esto pasa, Néstor. De este tema ya habíamos hablado en el pasado, de la violencia intrafamiliar del señor Benedetti, pero además es una conducta reiterada. Felipe, no la estoy excusando, faltaba más, pero es que la misoginia de Benedetti no solo se ve manifestada en este último episodio, perdón, en contra de su esposa, de quien dice él se está divorciando, sino acuérdese de cómo trataba a la señora Laura Sarabia en las conversaciones. Felipe, no hay mujer a la que no haya agredido Benedetti. Benedetti no hay. Que tiene problemas de trago, que tiene problemas de adicciones y fuera de todo tiene un carácter muy volado. Sus anteriores relaciones han terminado muy relacionadas con lo mismo. Ahora, para infortunio de Benedetti, es el embajador, el representante, embajador de Colombia en el mundo diplomático. Una absurda vergüenza, la verdad, la que está pasando Colombia con un embajador. Pero le voy a hacer un pronóstico. Puede que le pase algo frente a la justicia española. Porque allá, pero en Colombia, nos puede explicar, es un delito bastante grave, ¿no? En lo que tiene que ver con el tema de su cargo, no va a pasar nada. Yo sospecho, Felipe, desafortunadamente lo mismo. Ayer lo revelamos hace 24 horas, lo termina reconociendo después el canciller Murillo, que sí, que ya sabía y que están tomando decisiones. Lo traen a Bogotá
a que dé explicaciones en un proceso disciplinario ya abierto. Obviamente hay una gran molestia en el mundo diplomático que se pregunta cómo es posible que, habiendo profesionales limpios de carrera, este sea el representante diplomático de Colombia. Son las 6:34 minutos. En Madrid, lo que se sabe sobre el caso Benedetti, Enrique Rodríguez. Sí, Néstor, y una de las preguntas que podríamos hacernos es si ese proceso disciplinario que se abre ahora a Armando Benedetti a instancias de la denuncia que hicimos ayer aquí en Blue Radio no se podía haber abierto antes. Se conocía lo que había pasado y no se abrió ese procedimiento disciplinario. Tuvo que llegar una denuncia de un medio de comunicación. Son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Lo que sí sabemos es que esto tuvo lugar el pasado 30 de junio a las 10:20 de la noche. Ha confirmado la policía a Blue Radio y también publica hoy informaciones en ese sentido el diario El País con sus periodistas aquí en Madrid, en España. Lo que pasó es que a esa hora la sala operativa del 091, es decir, la sala de la Policía Nacional, recibió una llamada sobre una discusión en tono elevado entre dos personas y se comisionó a uno de sus indicativos policiales, un vehículo patrulla que se desplazó hasta el lugar donde se había producido la denuncia. Allí los agentes se encontraron con Armando Benedetti, con su esposa, y esta mujer denunció que él había tomado un cuchillo y lo había amenazado cortándole la ropa. Sin embargo, como en ese momento no se estaba produciendo lo que se dice en Colombia en flagrancia el incidente, la policía no pudo proceder a la detención. También tiene que ver con que Armando Benedetti esgrimió su condición de diplomática, su inmunidad diplomática. No está completamente claro que esa inmunidad diplomática tenga valor aquí, en territorio español, puesto que Armando Benedetti es embajador ante la FAO y la FAO tiene su sede en Roma y no aquí en España. Pero en todo caso los policías ante esa prevención decidieron no detenerlo y además no había flagrancia. Lo que sí hemos podido confirmar es que esa misma noche los agentes lo comunicaron a sus superiores y estos al Ministerio de Asuntos Exteriores, y desde la Cancillería Española, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se procedió a comunicar esa misma noche con los diplomáticos colombianos. Fue complicado para el servicio diplomático español alcanzar a algunos de esos diplomáticos españoles porque no respondían a sus llamadas. Finalmente pudieron comunicarles que había efectivamente una persona que reclamaba tener inmunidad diplomática y que estaba inmerso en un incidente con la policía. Los policías, en cualquier caso, hicieron lo que se conoce técnicamente como un atestado policial, que ha sido trasladado al juzgado de guardia de la Plaza de Castilla de Madrid, y será el juzgado encargado, el que le haya tocado por turno esa noche, quien tendrá que decidir qué acciones toma. En cualquier caso, esto es una acción que tiene que ver con la violencia de género, porque la violencia de género aquí en España tiene lugar exclusivamente cuando la ejerce el hombre sobre la mujer, y tiene que existir o haber existido una relación sentimental, y no tiene por qué ser siempre física. También puede ser una violencia de carácter psicológico o de carácter sexual. Así que, aunque se pretenda decir que eso no era más que una discusión, a ojos de la justicia española y del derecho penal español, esas discusiones pueden ser algo más que una simple discusión entre pareja y convertirse en un delito. De eso se encarga, la investigación se encarga, la Unidad de Atención y la Familia y la Mujer del Cuerpo Nacional de Policía, que son las unidades policiales que se encargan de ese tipo de investigaciones. Como digo, esto está ahora mismo sub iudice. Evidentemente los datos pertenecen al juzgado y no pueden ser revelados, los datos de la investigación y los datos de la denuncia, pero el asunto está recorriendo ahora mismo su trámite penal. Posiblemente ese trámite penal se vea retardado porque el mes de agosto, que está a punto de comenzar, comienza en apenas una semana, es inhábil en la justicia española. Así que probablemente, como digo, el caso tenga algo de lentitud. Pero en todo caso, y repito, el recorrido está ahí y tendrá que ser el juzgado de guardia de Plaza de Castilla quien decida sobre las acciones posteriores, si estima que hay delito o no. En cualquier caso, eso tendrá que ser el juez quien lo decida, Néstor. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:38 a.m. La reacción oficial a este escándalo en el que se ve envuelto el embajador Benedetti es que el canciller Luis Gilberto Murillo decidió llamarlo a Colombia de inmediato en el término de la instancia para que se inicie un proceso disciplinario en su contra tras esta denuncia de su esposa por esa presunta agresión de violencia de género en Madrid, donde la habría agredido verbalmente y hasta amenazado con un cuchillo. La Cancillería inició y
reactivó los mecanismos para esclarecer este caso. Se va a iniciar un protocolo y luego de la denuncia contra el embajador de la FAO se determinará si Benedetti sigue como embajador ante este organismo de Naciones Unidas en Roma. La Cancillería colombiana también confirmó que Benedetti fue autorizado por parte de la Cancillería para que viajara a Madrid. Según él, argumentó ante el gobierno colombiano que iba a acompañar a su esposa a un tratamiento médico. El canciller Luis Gilberto Murillo tuvo que salir a aclarar prontamente la conducta de Benedetti y publicó también un comunicado en las redes sociales de la Cancillería donde repudió y condenó cualquier tipo de agresión o violencia contra la integridad de las mujeres. A su vez, la Asociación Diplomática y Consular de Colombia expresó su rechazo a estos eventos y lamentó el impacto negativo que tienen en la imagen internacional del país. Esto porque son cientos los diplomáticos que están haciendo fila para aspirar a un cargo mientras el gobierno sigue nombrando a sus amigos. Benedetti lo negó todo en su cuenta de X, abro comillas. Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y por el bien de mis hijos seré prudente, cierro comillas. Este episodio se suma ya a una serie de controversias en las que Benedetti ha estado involucrado, desde el escándalo de chuzadas a las empleadas de Laura Sarabia hasta 4 casos judiciales, incluyendo una investigación por posible financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos, inminente subida de los precios del diésel, o al menos eso es lo que parece hoy, tras el anuncio de las últimas horas del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien ayer en reunión con los gremios del país dijo que subirá el precio del diésel en 6.000 pesos entre lo que resta de este año y a lo largo del próximo. Un tema que se trae entre las cejas el ministro de Hacienda desde hace rato, pero que no había podido concretar ante la falta de acuerdo con los transportadores del país y el temor de que le hagan paro. No obstante, ahora el ministro parece estar decidido por fin a subir los precios del diésel, dada la dificilísima situación fiscal del país y el desplome en el recaudo tributario, que cayó en 15 billones de pesos durante el primer semestre del año, un 17% menos que un año atrás, y caída que ni siquiera se vio durante la pandemia del COVID-19, cuando el recaudo se hundió en un 13%. Estrepitosa caída en el recaudo que le descuadra todas las cuentas fiscales al ministro y que lo llevó ayer a anunciar nuevamente la necesidad de eliminar los subsidios al diésel, que le abren un gran roto al presupuesto general de la nación de unos 11.6 billones de pesos este año y 12.8 billones para el año entrante si es que no se hace nada. Todo lo cual obliga al ministro de Hacienda, ahora sí, a tener que subir esos precios del diésel en unos 6.000 pesos de aquí al año entrante, mitad de los cuales podrían subir ya tan pronto como en agosto y el resto sí lo haría a lo largo del próximo año. Le guste o no a los camioneros del país, le guste o no a los conductores de buses articulados y de transporte público, quienes pasarían finalmente al mismo costal de 7 millones de colombianos con carro y de 11 millones de colombianos con moto, a quienes el gobierno Petro les subió el galón de gasolina de 9.000 a 15.000 pesos en los 2 años pasados, también por una razón de índole fiscal y también por el hueco que dicho subsidio le venía abriendo al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:43 de la mañana. Aunque no son nuevos los incidentes en los carros de la Unidad Nacional de Protección usados para cometer todo tipo de delitos, el episodio con la disidencia de las FARC sí es un indicativo de cómo está funcionando la paz total, porque no fue cualquier escena. Fue la de un guerrillero que usó carros que el Estado le asignó para movilizar cabecillas de la disidencia que no tenían suspendidas las órdenes de captura, para movilizar armas y dinero en efectivo. Y no fue cualquier captura
captura. No se trataba sino de Edgar de Jesús Orrego alias Firu, un cabecilla del Frente 36 del llamado Estado Mayor Central, un hombre con un amplio prontuario criminal con más de 10 años en la ilegalidad. Un mando que asumió en las FARC después de que el ejército abatiera alias Cabullo en Antioquia en el 2023. Un disidente que transportaban como si no le debiera nada a la justicia, aunque estaba siendo buscado por 8 delitos, entre ellos homicidio, terrorismo, concierto para delinquir, por ser el jefe de ese frente guerrillero que ha hecho alianzas con el ELN en Antioquia para combatir a otros grupos criminales en la pelea intestina que tienen por las rentas del narcotráfico y la minería ilegal. Ese hombre, alias Firu, es el responsable del asesinato de líderes sociales, homicidio de soldados y policías y, por supuesto, del reclutamiento forzado incluso de niños en Antioquia. Así que es un operativo válido, legítimo de la fuerza pública que hizo lo que le correspondía, porque si bien el 4 de julio la fiscal general Luz Adriana Camargo firmó una resolución suspendiendo todas las órdenes de captura contra 6 cabecillas para facilitar las negociaciones de paz, ahí no estaba Firu, que es explosivista experto en campos minados. El que sí estaba en ese listado es Erlinson Echavarría Escobar, que también cayó en ese operativo, pero que va a ser puesto en libertad a pesar del hallazgo de armas, a pesar del dinero en efectivo y de la clara violación al cese al fuego bilateral, porque la suspensión de la orden de captura es por 45 días. Esa claridad la hace la Fiscalía diciendo que ese término aún no se ha vencido. Fueron en total 18 guerrilleros, 6 capturados, de los cuales 3 van a quedar en libertad. Este episodio es una clara muestra del manejo que el gobierno le está dando a la llamada paz total y de cómo los guerrilleros de la disidencia se están aprovechando de los privilegios de ese proyecto de paz total, como usar una camioneta blindada que la UNP les entrega y que le vale a los colombianos cerca de 24 millones de pesos, sin contar el valor de los escoltas. Esta mañana, el presidente Petro, aunque menciona el tema, no dice una sola palabra del desorden. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Esta es Tendencia a nivel más que radio. 6 de la mañana, 47 minutos. Mucha atención, hay un grave problema esta mañana en una vía en el departamento de Sucre. Se abrió un puente y están incomunicados 7 municipios en el departamento de Sucre. ¿A que no adivina qué zona? La Mojana sucreña. Es decir, perdónenme la expresión fregada, decimos en la costa por no decir otra palabra, por todos lados. Sospecho cuál es su palabra. Sí, padre, pero es que, por Dios, razón. Es una región están que sufre incomunicados, mucho. Estos son los mismos municipios por las mismas causas. Un aguacero el de anoche, colapsa un puente y esta mañana se quedan sin comunicación. Vanessa Saldarriaga.
Néstor, efectivamente la mojana sucreña quedó incomunicada. Se trata del hundimiento de un puente ubicado en el municipio de San Benito Abad, del cual conecta 7 poblaciones de esta subregión. Es una estructura que venía presentando problemas de socavación ante cada lluvia que se registraba en el sector y también ante las aguas del río Cauca que están corriendo por las inundaciones que desde el pasado 6 de mayo se reactivaron en la zona por la reapertura del boquete de Caregato. A pesar de que había llamados a la alcaldía municipal, a la gobernación y al Invías, la falta de intervenciones y mantenimiento derivó en la aparición de lo que es un cráter. Y es que le escribo un poco qué es lo que hay. La vía terminó hundiéndose en ambos carriles por un espacio de aproximadamente unos 100 metros más o menos. Además hay varias fisuras y lo que hizo la comunidad desde las 11 de la noche fue atravesar palos y algunos sacos para evitar que utilicen la vía y solamente para habilitar una pequeña zona a que pasen las motocicletas de quienes viven en el sector. Entre tanto, ya hay una larga fila de camiones en la zona. Estamos hablando de que entre los municipios afectados se encuentra San Marcos, Majagual, Guaranda, San Benito Abad y Sucre, así también como los municipios de Achí en Bolívar y Nechí en Antioquia. Por lo menos el paso hacia estas zonas está interrumpido por lo pronto. Lo que señala al respecto el alcalde del municipio es que están haciendo un llamado urgente para que intervenga Invías antes de que se presente una tragedia, Néstor. Para que intervenga el gobierno eficiente. Sí, gracias, Vanessa. 6 de la mañana, 49 minutos. Y fue identificada la banda de los ladrones de la joyería, el robo ese de película que ocurrió en Bucaramanga. Delincuentes, los ladrones disfrazados de policías, se llevaron muchos millones de pesos en joyas. Ya identificados, a punto de capturas, Javier Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. Pues según los videos de cámaras de seguridad y de los ciudadanos que grabaron con sus celulares el robo de la joyería Franco en el centro comercial San José Plaza en Bucaramanga, fueron 8 delincuentes de la banda de los Chupis los que cometieron este asalto y están identificados según las autoridades. 2 ladrones, Néstor, ingresaron al local comercial vestidos como policías y otro más como mensajero de una reconocida empresa de envíos a nivel nacional. Golpearon al vigilante y amenazaron con arma de fuego a los 4 trabajadores y procedieron a robar y echar en un saco de fique 8 paños llenos de aretes, cadenas, anillos, medallas y otras joyas de oro. Luego bajaron, Néstor, por las escaleras y apuntaron con las armas de fuego a las personas que gritaban y que estaban grabando precisamente con sus celulares el momento del asalto y emprendieron la huida en 3 motocicletas que los estaban esperando. El hurto, Néstor, fue perpetrado en menos de 3 minutos. La gente gritaba, buscaba que la policía llegaba, pero por ese sector de la carrera 17 de la capital santanderiana no había un solo uniformado, solamente los 2 ladrones que estaban vestidos como policía. Ladrones, son ladrones. Claro, ladrones vestidos de policía. Ladrones vestidos de policía, marica. Los asaltantes de la joyería Franco ya fueron identificados tras el análisis de videos de seguridad y huellas dactilares dejadas en el sitio del robo, Néstor. El general Henry Bello de la Policía Nacional. Tenemos la individualización y recuperar más de 10 huellas que quedaron en los cristales, que quedaron en las puertas donde estos delincuentes cometieron el hurto. Vamos a ir a presentar estos elementos materiales probatorios a la Fiscalía de más de 50 videos que ya hemos recolectado aquí del lugar. Tras el asalto de esta joyería, el alcalde Jaime Andrés Beltrán llegó al sitio y reveló que parte de la banda de estos delincuentes de los Chupis ya habían sido capturados hace cerca de un mes y habían sido dejados en libertad por vencimiento de términos por un juez de la capital santanderiana. Que las personas a las que estamos en este momento persiguiendo acababan hace poco de salir de la cárcel. ¿Qué quiere decir? No podemos seguir alcahueteándole a los criminales esa recocha de que entran y salen y siguen delinquiendo. Yo hago un llamado al sistema judicial para que seamos más contundentes en las acciones. En total son 150 millones de pesos que están ofreciendo tanto la gobernación como la alcaldía de Bucaramanga, Néstor, en recompensa para capturar a estos delincuentes, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen
lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Comenzamos Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Seis 53 minutos, decía Felipe, el alcalde de Bucaramanga refiriéndose a estos delincuentes, la recocha. Hoy es día de hablar tal vez de delincuentes y de recochas, o de desorden, lo que usted prefiera. No, es que sabe que uno, me está acordando ahorita de una expresión que utilizaban los abuelos, Néstor, todo está manga por hombro. Felipe, manga por hombro o recocha o desorden. Sí. No, es que ya uno no sabe para dónde mirar de eso. Para donde uno mire, manga por hombro, o desorden, o recocha, como usted le está diciendo. Esta sección puede llamarse Delincuentes y Recochas. 6:54 minutos. El caso más grave de las recochas de los delincuentes ocurrió en el departamento de Antioquia. Están en este momento, también puede decir Guachafita, están en este momento en un batallón en Bello, en el departamento de Antioquia. La situación allí es particularmente tensa, producto de lo que pasó, porque está en juego, es cierto, un proceso de paz con unos disidentes que son cobijados por levantamiento de órdenes de captura. Otros no, y unos y otros iban a bordo de esos 7 vehículos parados casi de manera accidental en un retén militar. Señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, buenos días, gobernador. Néstor, buenos días. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros y los oyentes. Gobernador, ¿qué información tiene usted sobre lo que pasó allí? ¿Qué fue lo que sucedió y qué le informa a usted del ejército colombiano? Néstor, nosotros estábamos en el seno de un consejo de seguridad precisamente tratando una situación delicada que viene generando las disidencias FARC en connivencia con el ELN, con el Clan del Golfo. Y conocemos la situación de este resultado gracias a un puesto de control que había puesto sobre la vía tropas de la 4ª Brigada del Ejército, ya con los resultados conocidos por todos. Aquí lo que surgen son unas inquietudes del tamaño que ustedes han venido planteando. ¿Qué hace la Unidad Nacional de Protección, digamos, transportando, entendemos, desde Tibú, en límites con la frontera de Venezuela, a criminales, algunos con orden de captura en firme, otros levantada, que transportaban hasta 100 millones de pesos en efectivo, oro, armamento? Yo tengo 2 alcaldes amenazados en Antioquia, uno de ellos, el de Toledo, tuvo que irse hasta Washington porque la UNP no le presta protección. Me tocó prestarle un carro blindado a la Gobernacional de San Rafael. Mire esta malversación de recursos. 4 horas que estuvieron allí hasta que fueron dirigidos al batallón en Bello sin que se bajaran de los vehículos y supuestamente tenían permiso. ¿Por qué no se bajaban? No reportaron eso al mecanismo de verificación. En fin, aquí hay muchas inquietudes, Néstor. Sí. Pendientes que el gobierno nacional que pueda dar respuesta a los colombianos sobre ese particular. Sí, gobernador, me han escrito esta mañana algunos comerciantes desde esa zona de Antioquia, porque yo hice aquí una pregunta sobre la plata, sobre esos fajos de billetes de 100 y de 50.000, que me impresionan mucho. Y me dicen que seguramente es de extorsiones, que allí hay comerciantes, hay tenderos, hay panaderos a los que les están pidiendo plata de frente, entre otras cosas les dicen para financiarse, para tener plata y sacar adelante el proceso de paz. ¿Usted tiene alguna información sobre ello? Claro, es que ayer nada más la situación que revisamos del norte de Antioquia del Consejo de Seguridad era de unas extorsiones ya no carcelarias, sino por cuenta de criminales del Clan del Golfo, del Estado Mayor Central y el ELN, que tienen aterrorizada a la población y a los comerciantes en el nordeste, en el norte de Antioquia. Así que, miren, Néstor, esto que aconteció ayer es la más clara muestra de que cuando a la fuerza pública se le permite actuar, se le desatan las manos, ellos pueden combatir eficazmente el crimen, el delito y proteger a los ciudadanos. Yo creo que esto tiene que ser una razón de más para que Antioquia y ojalá todo el país se levanten esa disposición tan equivocada de cese al fuego que inhibe a la fuerza pública
producir resultados como este, que nos encontramos con por una medida disuasiva y un puesto de control, y que de mantenerse en firme buena parte de las capturas que ayer se propinaron, pues se pega una desmantelada muy grande de esa estructura criminal llamada disidencias FARC del Estado Mayor Central. Sí, gobernador, ¿qué pasó durante las 4 horas que estuvieron en los carros sin querer bajarse? Nada, esperando allí que se recibieran instrucciones por parte del Ministerio de Defensa para que se dirigieran al batallón, y por fortuna llegó también una orden de inspección de una fiscal valerosa que permitió que todo eso pasara la flagrancia ya a un procedimiento judicial dictaminado por un operador como ella. Sí, gobernador, cuando ellos deciden no bajarse, dicen que tenían miedo de que hubiese un atentado contra algunos de estos jefes, es decir, aquí son los pájaros tirándole a las escopetas. Yo entiendo, casi que entiendo, gobernador, que ellos, los disidentes de las FARC, no se hubieran bajado de las camionetas, pero usted sabe qué pasó con los conductores de la Unidad Nacional de Protección, que son servidores públicos. Pues entiendo que ellos fueron los que se bajaron y al estrechar contacto con la fuerza pública decidieron manifestar quiénes eran los que venían allí. ¿Y de los que venían allí usted tenía alguna referencia de alguno, gobernador? Pues claro, Néstor, es que allí venía nada más y nada menos que alias Firu, cabecilla del Frente 36 Disidencias FARC. Hace cerca de 12 días nos asesinó a 6 soldados activando un campo explosivo en Valdivia, Antioquia. Es el responsable de esa muerte de 6 soldados. Por eso es muy importante que esas capturas puedan quedar en firme. Estos criminales paguen por tanto daño que han hecho a la población civil y a la misma fuerza pública. Ese Firu, evidentemente el más prominente de los capturados ayer, gobernador, ¿qué pronto